personas que asumen que SolidWorks solo se puede usar para modelado 3D paramétrico, pero también se puede trabajar en 2D como si fuera AutoCAD. De hecho, estos dibujos que estoy mostrando son unos dibujos que yo hice hace como 15 años para el laboratorio de transferencia de calor, que pareciera que están hechos en AutoCAD, pero están hechos en SolidWorks. Y cuando entré a SolidWorks, entré directamente en la opción de dibujo 2D. Cuando tú abres un archivo nuevo, te da tres opciones. Y la tercera opción dice dibujo. Y ahí dice que de hecho es para hacer dibujo técnico en 2D, normalmente de una pieza o de un ensamblaje. Muchas veces nosotros lo que hacemos es que hacemos primero la pieza y ya teniendo la pieza, en base a la pieza creamos el dibujo para mandarlo a imprimir en el plano con un marco y con unas vistas. Pero se puede trabajar directamente en dibujo técnico en 2D. La certificación CSWPA-DT, que es la certificación de Drawing Tools, es una prueba del conocimiento de la funcionalidad de las herramientas de dibujo de SolidWorks. Evalúa tu capacidad de modificar los dibujos en 2D. Es importante porque me hace recordar a AutoCAD cuando la gente no sabía imprimir los dibujos, no sabía establecer los márgenes de impresión y le quedaban siempre los dibujos sobre los planos todos desfasados. Por ejemplo, hay gente que todavía no sabe que el tamaño A en el tamaño de hoja estándar pues es el tamaño carta y imprimen usando A4 o otro estilo donde queda fuera de la hoja el marco. El flujo de trabajo cuando se trabaja en 2D es muy similar a trabajar con croquis. Tú puedes poner croquis, líneas, círculos. A las líneas las puedes dejar definidas entre ellas, puedes fijarlas, aparecen en azul cuando están insuficientemente definidas, aparecen en negro cuando están completamente definidas, etc. Vamos a trabajar sobre el examen de ejemplo de práctica para la certificación de Drawing Tools. Es este que estoy mostrando aquí. Como lo dice el mismo documento de examen de prueba, esta certificación cubre los siguientes temas: creación de vistas básicas, vistas de sección, vistas auxiliares, vistas en posición alternativa, vistas relativas al modelo, enfoque de vista al crear una geometría 2D, transferencia de elementos de boceto hacia o desde vistas, creación y modificación de tablas de lista de materiales, lo que le dicen BOM o BOOM. Esto es lo más difícil, de hecho, en la certificación, que pueden ser de nivel superior, solo partes, indentado, agrupación de configuración de partes, elementos faltantes, acceso a propiedades personalizados en BOOM, uso de ecuaciones con datos de BOOM, números de ítem y su visualización. Nota: el examen CSWPA-DT es una prueba de conocimiento de la funcionalidad y herramientas de dibujo de SolidWorks. Esta no es una prueba sobre la creación de dibujos dimensionados que se adhieran a algún estándar específico de los estándares ANSI o ISO. Debido a la naturaleza y las limitaciones del entorno de prueba, el software Tangix, no hay preguntas sobre proceso de dimensionamiento reales. Son en total 20 preguntas. Tiene un total de 200 puntos y ocupas al menos 150 puntos para aprobar, y el tiempo máximo de la certificación es de 100 minutos. Vamos a hacer el primer ejercicio. Estas imágenes serán para contestar la pregunta 1. Como dice ahí, la pregunta 1 es respecto a funcionalidad de la vista, creación de una vista. Recordatorio: guarda el dibujo después de cada pregunta en un archivo diferente en caso de que sea ser revisado. Sistema de unidades definido en MMGS. 2 puntos decimales, dimensión, tipo de dimensión verdadera, o sea, el tamaño verdadero de la pieza. Abra el archivo, dibujo de ejemplo 1. Este dibujo contiene el croquis de una línea etiquetada como A. Nota: no modifique el ángulo de la línea A de ninguna manera. Hacerlo comprometerá la respuesta para esta pregunta. Inserte una vista frontal de la pieza widget en la orientación mostrada. El borde debe ser horizontal con respecto al dibujo. Cree la dimensión X como se muestra en la segunda imagen entre la arista y la línea A. Sugerencia: es posible que necesite cortar o copiar y pegar la línea A para poder crear la dimensión X. ¿Cuál es el valor de X en grados? Y es una pregunta de opción múltiple. De los archivos que nos dan con el examen de ejemplo, vamos a abrir el archivo SampleDraw 1 y vemos que tiene ahí la línea.
Ahora tenemos que agregar lo que es una vista frontal de la pieza que se llama widget. Hay dos formas de hacer esto. Podemos darle clic aquí en dibujo, vista de dibujo, y ahí le podemos agregar la pieza y puedes poner las vistas. Esa es una forma. A mí me gusta más hacerlo de esta otra forma. Si te vas aquí a la derecha y te vas donde dice paleta de visualización, arribita donde hay tres puntitos le das clic y ahí también puedes agregar una pieza. Esa es la forma que yo lo hago. Y aparecen aquí abajo pues los tipos de vistas, pero no hay ningún tipo de vista que se vea como en el dibujo, que es la vista frontal. Según en el dibujo tiene que ser así la vista frontal, pero la pieza está como que guardada con una orientación medio extraña, así que la vista frontal no corresponde. Bueno, no importa, vamos a seleccionar primero esta vista frontal y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a crear una vista que se vea como la que nos están pidiendo. Verificas que efectivamente tenga escala 1 a 1, porque decía que tenía que tener escala de 1 a 1 o escala verdadera. Bueno, aquí lo que quieren que uses es que uses una herramienta que se llama vista relativa. Para eso tú tienes que seleccionar lo que es la vista, irte aquí arriba en la pestaña dibujo, vista relativa, y lo que va a pasar es que te va a abrir la pieza. Y en la pieza tú tienes que seleccionar las caras para crear una vista relativa a esa pieza. Viene por default la vista frontal y yo quiero que pues esta sea la vista frontal. Y yo te recomiendo que selecciones una vista superior, esta cara de vista superior. Aquí hay que cambiar una segunda orientación que sea superior y seleccionas esta cara. Ahora ya va a entender SolidWorks cómo quieres tú crear tu vista. Entonces va a crear una vista relativa como tú la quieres, que pues básicamente es la vista frontal que nos está pidiendo por ahí el examen de ejemplo. Ahora, de esta vista frontal tenemos que medir lo que es el ángulo. Si te fijas, la otra vista la borré, seleccioné y suprimí. Yo puedo agarrar esta vista, moverla a cualquier posición. La línea también la puedes seleccionar y la puedes mover, solo que ten mucho cuidado de no seleccionarla en los puntitos de los endpoints, porque si lo seleccionas de ahí, lo que va a pasar es que le vas a cambiar el ángulo y al cambiarle el ángulo ya no te va a dar las respuestas. Se puede desplazar mientras sea paralela, pero no cambiar el ángulo. Pues notarás que si usas cota inteligente entre esta línea y esta línea, pues no se selecciona la línea. Y no se selecciona porque esta línea está fuera de esta vista. Entonces, para medir este ángulo entre esta línea esta línea la tengo que introducir o copiar dentro de esta vista. Así que selecciono la línea, le presiono Control C para copiarla y después selecciono esta vista y le presiono Control V. Ahora esta línea está dentro de la vista. De hecho, no sé si notaron que la vista, este cuadro naranja, se hizo un poco más grande, ya contiene esta línea. Ahora sí, ya puedo usar cota inteligente y ya es seleccionable esa línea. Entonces decía que era entre esta línea inclinada y esta línea de aquí. Yo veo ahí un ángulo de 20.85 grados. Si nos vamos al examen, 20.85 grados, que es el inciso B, sería la respuesta. Vamos a hacer ahora la pregunta 2. Dice que estas imágenes serán usadas para la pregunta 2, o esto es lo que acabamos de hacer. Nos está pidiendo aquí otra vista, si se fijan, y hay otra distancia, que también es como de ángulo. Aquí abajo dice que también es de creación de vista, que es una vista proyectada. Usa el dibujo y la vista frontal creada en la pregunta previa. Crea una vista AA proyectada desde la vista frontal creada. Crea una dimensión de ángulo Y como se muestra en la imagen. ¿Cuál es el valor de Y? Y es una pregunta abierta en este caso. Ok, vamos a hacer la vista, que se ve que es una vista proyectada isométrica. Así que vamos a seleccionar la vista que nos dijo. Te vas a la pestaña de dibujo y buscas el comando vista proyectada. Le das clic y como está seleccionada esta vista, si tú mueves el mouse, deben de aparecer las vistas proyectadas. Si por alguna razón no aparecen las vistas proyectadas, cierra esta aplicación y vuelve a repetir el procedimiento. Entonces, si yo muevo el mouse, puedo ver que la vista que estaba mostrando era esta, que era una vista proyectada isométrica. La pongo por ahí, la vista, ya la puedo mover
Y estando seleccionada la vista, puedo poner una cota inteligente. Y nos pide entre esta línea y esta línea de aquí. Así. Este sería el valor de Y, 22.01. Ya te diste cuenta. Mira, es este valor el que está pidiendo. Y fíjate bien en qué líneas fueron las que se seleccionaron. Bueno, entonces ya te das cuenta que cuando tienes seleccionada una vista, puedes poner ahí líneas dentro de esa vista, cotas. Por ejemplo, yo te podría pedir que dibujaras una línea, no sé, vertical aquí y que me dijeras cuánto es la distancia de esta arista a esa línea. Podría preguntarte eso. O te podría preguntar cuál es la distancia de esta línea a esta línea de por acá sobre la vista. ¿De acuerdo? Bueno, entonces la respuesta del examen de ejemplo 22.01 para esta pregunta 2. Avanzamos. Pregunta 3. Dice que estas imágenes serán usadas en la pregunta 3. Tenemos aquí una vista de sección. Y aquí se ve un área, ¿se fijan? Es el área Y. Y un perímetro. Ok. Creación de vista. Guarda el dibujo después de cada pregunta en un archivo diferente en caso de que sea necesario que sea revisado. Dos decimales. Tipo de vista es una vista proyectada. Usando la vista frontal creada en la pregunta 1, cree la vista FF como se muestra en la imagen. Nota: use las dimensiones incluidas en la imagen para que le ayude a la creación de la vista FF. En la vista FF, mida el perímetro del área de la sección transversal indicada en la segunda imagen. ¿Cuál es el área medida Y en la sección transversal del área seleccionada en la segunda imagen en milímetros cuadrados? Nota: dependiendo de la versión de SolidWorks que estés usando, puede que tengas que presionar Control más seleccionar para seleccionar el área entera indicada. ¿Ok? Olvidaba decirles que muchas veces te ponen aquí que una vista, un nombre de la vista. Por ejemplo, aquí esta vista se llama la vista de sección FF. Y por acá, esta era la vista proyectada AA. Ahora, estas letras las va poniendo en secuencia. O sea, si tú creas la vista A, después va a aparecer la B, C, en ese orden. O tú lo puedes poner directamente. En general, las vistas proyectadas no ponen letras aquí por default. Pero ¿qué tal si yo quiero que aparezca igual que aquí? Entonces yo selecciono esta vista y me voy aquí donde dice flecha, le pongo la palomita y le pongo que sea A. Y si te fijas, aquí aparece vista AA. Y aquí está indicando que esta vista salió de esta vista. Esto es lo que significa estas flechas. Bueno, en el dibujo no venían esas flechas, nomás venía aquí AA. Podemos quitar esto, lo seleccionas y lo suprimes. ¿De acuerdo? Bueno, entonces dice que seleccionemos esta vista y que en base a esa vista nos vamos en dibujo, creemos una vista de sección. Ok, por default la vista de sección pone una sola línea que corta completamente la pieza y aparece de forma vertical. Yo puedo cambiar eso a que sea de forma horizontal, así. Pero en este caso, fíjate cómo está la vista de sección. ¿Ok? Para hacer esa vista de sección que aparece por ahí hay dos formas. Puedes seleccionar lo que es la vista, darle clic a vista de sección. Si se fijan, aparece vista de sección completa, vertical. Puedes cambiar aquí que sea horizontal. O pues otras opciones como la alineada. Entonces yo ocupo una horizontal que pase por este punto, ¿verdad? Y que por aquí haga un giro y después pase por este punto. Esta sería una manera. Solo que en esta manera tendría que tener aquí una referencia para poder poner este punto para que esté a la distancia que decía.
Bueno, entonces vamos a borrar esta vista de sección. Otra forma más rápida, más sencilla que casi todos hacen, es seleccionar la vista, crear con croquis el croquis o bosquejo de una línea de esta forma. Esta línea se va a convertir en la vista de sección. Estas vistas de sección que tienen un cambio así de dirección, pues también es una vista de sección completa, nomás que les dicen también en el dibujo técnico vista de sección desfasada. Bueno, entonces yo ya tengo por aquí la línea, si te fijas. A esa línea le puedo poner la distancia con una cota inteligente de aquí, aquí, como estaba indicada en el examen de prueba, de 10 milímetros. Ahora sí, le doy clic a el dibujo, la pestaña dibujo, vista, bueno, selecciono la línea y después le doy clic a vista de sección. ¿Crear una vista de sección estándar? Sí. Y automáticamente esa línea la convirtió en una vista de sección, si se fijan. Ahora, si la vista de sección está invertida, cambiamos aquí con el botón invertir dirección. Y aquí le puedes cambiar el nombre, que se llame F, como venía por ahí. Listo, ahora me están pidiendo esta área de aquí. Le damos clic a la pestaña calcular, medir, y selecciono esa área. Y aquí tengo un área de 924.12 milímetros cuadrados. Y el perímetro sería 285.96 milímetros. Vamos a continuar con la pregunta 4. Se ve que es el ensamblaje de lanzador. Es un lanzador de dardos de espuma. Es un ensamblaje clásico de un tutorial de SolidWorks. Y aquí se ve que se creó una lista de materiales, que en inglés sería Bill of Materials, que el acrónimo es BOM. Funcionalidad BOM. Creación de BOM. Bill of Materials, de una lista de materiales. Sistema unidades. No aplica, decimales no aplica, tipo de dimensión no aplica. Nota, todas las imágenes de este conjunto de problemas son solo de referencia. La tabla de lista de materiales que genere puede diferir en el contenido de la mostrada. Pues sí, o sea, la tabla de lista de materiales que yo creé no es igual que esta, porque si fuera igual que esta, de aquí sacaría las respuestas. Es diferente, este es de ejemplo. Abra Sample Draw 2. Inserte una vista isométrica con la configuración de default del ensamble launcher.sld_asam usando escala 1:1. Ok, es el ensamblaje principal este. Cree una nueva lista de materiales con las siguientes opciones. Tipo de BOM, solo de nivel superior. Hay 3 tipos de lista de materiales. Esta es la primera, ahorita los menciono los otros 2. Configuraciones predeterminadas, agrupación de configuración por partes, mostrar como un número de ítem, mostrar todas las configuraciones de la misma parte como un solo ítem, números de ítem, comenzar del 1 e incrementar de 1 en 1. O sea, los ítems es el 1, el 2, el 3. Permitir que los números de ítem cambien al reordenar las filas. La primera columna debe ser número de ítem. La segunda columna debe mostrar la propiedad personalizada part NO, número parte. La tercera columna debe mostrar la propiedad personalizada descripción. La cuarta columna debe mostrar la cantidad. Encuentre la cantidad de Sub-Trigger Assembly, que tiene un número de parte 2222-32421 en el ensamblaje y selecciónela de las opciones dadas. Ok, y pues aquí la respuesta es la cantidad de partes de este tipo, ¿verdad? De este número de parte. Muy bien. Entonces, en los archivos que nos dan, son estos. Ahí vienen varias partes. Y viene el ensamblaje principal, que es este. Mira, lo voy a abrir nomás para que lo veas. Ahí está abierto el ensamblaje, aquí están las partes. Y usualmente en la lista de materiales, lo que es el número de parte es el nombre que tiene la pieza aquí en el ensamblaje.
Entonces aquí dice que la segunda columna tiene que ser el número de parte, pero de la propiedad personalizada. ¿Qué es eso? Mira, lo que pasa es que los fabricantes, las personas que fabrican los componentes, pues ellos tienen también una clasificación interna de número de partes, ¿no? Y a lo mejor no la quieren poner aquí en el nombre. Aquí le ponen flecha o lo que sea. Pero mira, si tú abres una parte, voy a abrir esta pieza. Y ya que tengo la pieza, es como si la acabas de hacer. Aquí en archivo, propiedades, aquí en personalizar, tú puedes agregar unas descripciones personalizadas. Entonces aquí ellos agregaron una descripción que se llama part.no, o sea, número de parte, y le pusieron un numerito. Este numerito pues es como que interno del fabricante, ¿no? Entonces este es el número parte personalizado. Y el número de parte que crea por default pues serían los nombres estos que aparecen aquí. ¿De acuerdo? Bueno, entonces nos pide que abramos Sample Draw 2, que es este. Listo. Y que ahí insertemos una vista del modelo del launcher. Ahorita yo lo tengo abierto, por eso me aparece aquí, ¿verdad? Si no, tendría que darle clic en examinar, buscarlo aquí, que sería este, el lanzador, y abrirlo. Ok, aquí me salió por default la vista isométrica, pero si no te parece, pues la seleccionas es esta. Te aseguras que la escala sea 1:1. De hecho, cuando lo pongo, va a aparecer aquí la escala. Decía que tenía la escala de la hoja y ahorita la hoja tiene una escala de 1:1. Para insertar la lista de materiales, seleccionamos la vista. Vamos al menú Insertar, Tablas, Lista de materiales. Aparece aquí el comando de lista de materiales. Aquí están los tipos de lista de materiales que puedes tener. De un solo nivel superior o solo piezas o indentado. ¿Qué es esta explicación? Cuando tú pones el mouse ahí encima aparece la explicación, pues como que mal traducida. El libro de Sergio Gómez, el gran libro de SolidWorks, lo explica mejor. Dice que la opción de solo nivel superior muestra el listado de las piezas y de los subensamblajes. No indica las piezas contenidas en los subensamblajes. Solo piezas lista las piezas individuales y las contenidas en los posibles subensamblajes, sin mostrar estos últimos. Y los ensamblajes con sangría, que es la traducción del español correcto a esto de indentado. Indentado, esta palabra no existe en el español, pero es algo así como crear tabulaciones, crear sangrías. Es como cuando escribes código que presionas Tab para que sea más fácil de leer. Entonces lo que hace es que crea listas de los subensamblajes y en una sangría justo debajo de ellos pone las piezas de lo que están formados. Bueno, entonces en este ejemplo quería un solo nivel superior. Configuraciones, decía que las default, la configuración default, aquí tiene dos configuraciones. Agrupación de configuraciones de la pieza. Miren, no se te vaya a pasar esto, a mí se me ha pasado alguna vez. Lee bien aquí las instrucciones, que es esta parte. Agrupación de las configuraciones de la parte. Mostrar como un solo número de ítem. O sea, todas las configuraciones que tenga, mostrarlas como un solo ítem. ¿De acuerdo? Entonces, esta pieza de hecho tiene dos configuraciones. Una parte tiene dos configuraciones. Así que quiere que mostremos todas las configuraciones de la misma pieza como si fuera un solo elemento. Es importante esto. Enumerar los ítems, los elementos, de empezar desde el 1 con incrementos de 1. Listo, damos a aceptar. Y aquí aparece
lista de materiales, Bill of Materials, BOM, y decía que la columna 2 debería ser el número de parte personalizado, y este es el número de parte o número de pieza automático. Así que selecciono esta columna, botón derecho, le doy insertar, una columna a la derecha, y a esta columna que creé le doy doble clic a la letra y aparece esta ventana donde busco propiedad personalizada, y aquí buscamos la propiedad personalizada que se llama part NO, número de parte. ¿De acuerdo? Esta es la personalizada, esta es la automática. Así que esta automática, botón derecho, selecciono, botón derecho, eliminar, columna. Ahora sí, así la quiere. De hecho, así se veía en el ejemplo, ¿no? Ahora, ¿qué preguntaba? Dice, encuentre la cantidad del número de parte 2222 32 42 1. ¿Qué es este ensamblaje? Este subensamblaje son dos cantidades. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es dos cantidades, es el inciso A. Vámonos a la última pregunta, que es la pregunta 5. Miren, aquí hay como que una anotación, ¿verdad? Número 5. Funcionalidades de BOM. Reordenamiento de los ítems en el BOM. Guarde el dibujo, ¿sí? No aplica nada de esto. Use la lista de materiales creada en la pregunta anterior. Modifique esa lista de materiales y ordénela por número de parte en orden ascendente. Por ejemplo, las partes que empiezan con un 1 deben estar en la parte de arriba o deben de comenzar. Encuentre el número de ítem que corresponde al componente ensamblado identificado por la X en la imagen. ¿Cuál es el número de ítem del componente identificado con X? O sea, de este componente. Ok, entonces necesito ordenar esta tabla por número de parte. Selecciono esta columna, le doy un botón derecho y aquí aparece una opción que dice ordenar. Es como si fuera Excel. Entonces, ordenar por número de parte, aquí está, en forma ascendente. Y aquí hay dos métodos, o sea, el método numérico o método pues literal. Literal es como que pues que acepte números y letras. Y pues aquí tiene un guión. Así que hay que usar el método literal. Le damos a aceptar. Y así lo quiere. Sí, de hecho es que decía algo ahí que si el número en parte comenzaba con un 1, tenía que ser el primero. Entonces el ordenamiento tiene que ser literal. ¿Qué decía? Encuentre el número de ítem que corresponde al componente del ensamble que está identificado con una X. Ok, este hay que seleccionarlo, mira. O sea, este quiere que lo seleccione y aquí se ilumina en la tabla cuál es el componente. La respuesta dice, ¿cuál es el número de ítem? Pues el número de ítem pues es el 1, ¿no? Número elemento, número de ítem, que corresponde. Muy bien. Y, mira, hay una pregunta 6. Yo pensé que ya se había terminado. Ok, la pregunta 6 dice, la siguiente imagen será usada para contestar la pregunta 6. Bueno, vemos que está ordenado como lo ordenamos nosotros ahorita. Y se ve que le agregaron costos y un total de costos. Funcionalidad de lista de materiales. Tablas de lista de materiales, total, costo. Guarde la pieza, no aplica nada de esto. Nota, las imágenes de este problema son solo de referencia. Pues sí, la tabla que yo voy a obtener va a ser diferente.
Agregue una columna nombrada costo total con los siguientes requerimientos. La columna de costo total debe ser el costo multiplicado por la cantidad correspondiente de componentes. Sume el costo total de todos los componentes. ¿Cuál es el valor de la suma del costo total de todos los componentes que se muestran en la lista materiales? Ok. Posiblemente está capturado el costo de la pieza de forma personalizada, no me acuerdo, no lo vi cuando abrimos la pieza, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a agregar una columna presionando botón derecho sobre la letra, insertar una columna a la derecha. Esta nueva columna va a tener el costo que seguramente es personalizado. Ahí está. Y me falta otra columna por aquí. Déjame lo muevo. Esta tabla un poquito para acá. Se me está poniendo ahorita lenta esta máquina virtual que tengo. Y quién sabe por qué pasa eso con las tablas de diseño. Cuando las tablas de lista de materiales es muy grande, sí se pone lento, y hay un ensamblaje con muchas piezas. Ahorita tengo varias cosas abiertas al mismo tiempo, por eso. Bueno, entonces aquí otra vez seleccionamos esta columna, botón derecho, insertar una columna a la derecha. Ahora esta columna, le voy a dar doble clic a esta celda y se debe llamar costo total, ¿no? Ok, esta columna de costo total, la selecciono toda la columna y le doy clic aquí en ecuación, y lo que vamos a hacer es que va a multiplicar la columna de cantidad por la columna de costo y el resultado lo va a poner aquí. Le damos a aceptar y ahí quedó. Ahora vámonos a poner en el último renglón, botón derecho, insertar una fila en la parte inferior. Bueno, aquí hay que poner una sumatoria. Seleccionas esta celda, das clic en ecuación y en funciones buscas suma y seleccionamos las columnas, los renglones que se tienen que sumar, que es de F2 a F5, es como si fuera Excel. Le damos a aceptar y aquí está la respuesta. Como es un examen de ejemplo, pues vienen al final las respuestas. A ver, vamos a verificar. Aquí están. De hecho, la última respuesta, la que acabamos de sacar, 33.64. ¿De acuerdo? Bueno, espero te sea de utilidad. Nos vemos.